Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos sacudid el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos amigos, afirmaba el Papa Pablo VI, creemos que entre las formas de piedad mariana deben contarse expresamente el rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen. Esta última práctica, por su misma sencillez y adaptación a cualquier mentalidad, ha conseguido amplia difusión entre los fieles con inmenso fruto espiritual. El escapulario es un símbolo de la protección de la Madre de Dios y un signo de la consagración de los fieles a la Virgen, que les compromete a vivir con sinceridad, pero con seriedad, las exigencias de la consagración bautismal, que es la fuente y el origen de todas las demás consagraciones de la vida cristiana. La tradición afirma que fue la Virgen María quien se lo entregó al general de la Orden del Carmen. Cuenta la historia legendaria que allá por el año 1245 se celebraba en Inglaterra el primer capítulo general de los carmelitas, donde fue elegido como superior general San Simón Stott. Las dificultades para la supervivencia de la orden eran enormes. Expulsados del Monte Carmelo, con un tipo de vida que no se adaptaba a los ambientes donde habían emigrado, con la oposición de la Iglesia a las nuevas órdenes, según lo decretado en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, y con su tradición inadmisible para muchos de tener como fundador al profeta Elías, así como quererse llamar los hermanos de la bienaventurada Virgen María. Agobiados por tales problemas, el nuevo general, hombre de gran devoción a la Virgen, acudió a ella, a la que ya toda la orden miraba como patrona suya y objeto de su veneración, y le rogaba con insistencia: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen singular que diste a luz, Madre dulce que no conociste varón, a los carmelitas sé propicio, estrella del mar. Entonces, dice la tradición legendaria, se le apareció la Virgen y le prometió la ayuda del Papa. Y tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con él, con el escapulario, no padecerá el fuego eterno. Quien muera con él se salvará. El Papa Pío XII confirmó esta tradición al afirmar que no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna, conseguir que se cumpla en nosotros esa esperanza de que todos deseamos, de estar un día con Cristo, allí donde Cristo está, en el corazón mismo de Dios. Por tanto, conseguir la vida eterna en virtud de la promesa hecha por la Virgen, según la tradición. Igualmente reconocía Pío XII que existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el santo escapulario y expíen en el purgatorio sus culpas, con su intercesión harán que alcance la patria celestial lo antes posible o a más tardar el sábado siguiente de su muerte. Ya veíamos ayer cómo la Virgen del Carmen ha sido vista como la gran intercesora a la hora de la muerte,
la que realmente nos conduce al encuentro de aquel que nos salva, que es Cristo, el Hijo de Dios. Y de ahí la importancia que ha tenido siempre dirigir nuestras oraciones por nuestros hermanos difuntos. Nosotros vivimos en un mundo hecho de realidades materiales, llenas de simbolismo, la luz, el fuego, el agua. En la vida de cada día hay experiencias de relación entre los seres humanos que expresan y simbolizan cosas más profundas, como el compartir la comida, que se convierte en signo de amistad, participar de una manifestación, signo de solidaridad, celebrar juntos un aniversario nacional, símbolo de identidad y pertenencia a una comunidad. Los seres humanos siempre hemos tenido necesidad de signos o símbolos que nos ayuden a comprender y vivir la propia realidad, que nos ayuden a tomar conciencia de nuestra pertenencia a un grupo o que expresen nuestras creencias, aquellas ideas que nos impulsan en la vida. Jesús, por otra parte, siempre ha sido visto como el gran don, el gran regalo y signo del amor del Padre, su propia vida, los gestos que hacía, como era compartir el pan, abrazar a los niños, acoger a los pecadores, tocar a los enfermos, se convertían en un signo de la manifestación del modo de ser del mismo Dios, como Dios era bondad, misericordia, compasión y ternura. Viendo los gestos de Jesús, podemos llegar a comprender a Dios. Dios es como era Jesús. Jesús, por otra parte, estableció la Iglesia como signo y como instrumento que intenta prolongar en el tiempo el mensaje de la salvación, del amor universal de Dios. En la vida cristiana, en la administración y celebración de los sacramentos, nos encontramos con una serie de signos que a su vez Jesús los utilizó. El pan partido y el vino repartido, que expresan su vida de entrega en fidelidad a Dios y en servicio al ser humano, que nos recuerda la unidad en Cristo de los que formamos la Iglesia. El agua, que expresa el nacimiento por el bautismo a la nueva vida cristiana. El óleo o el aceite, con que somos ungidos en el bautismo y en la confirmación, con que son ungidos los sacerdotes y los enfermos en el sacramento de la unción de enfermos, que expresa la fortaleza de los discípulos del Señor. La imposición de las manos, con lo cual tratamos de evocar la presencia del Espíritu, y los anillos que se intercambian los esposos, que expresan la sinceridad, la fidelidad de la vida matrimonial. Como podéis ver, toda nuestra vida espiritual, devocional, religiosa y litúrgica está llena de símbolos y de signos que expresan realidades superiores. Además de los signos litúrgicos, existen en la Iglesia otros ligados a un acontecimiento, a una tradición o a una persona. Uno de ellos, y aprobado por la Iglesia, es el escapulario del Carmen, que expresa la cercanía de la Virgen a los fieles, así como su amor maternal, la confianza filial que se deposita en ella y el compromiso por parte de los fieles de imitar su vida. Pues como nos enseña el Concilio Vaticano II, la verdadera devoción procede de la fe auténtica, que nos indica a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Estos días recordábamos una frase de un carmelita descalzo de la Edad Media, gran impulsor de la devoción a la Virgen, que decía que los verdaderos hermanos de los santos, los verdaderos devotos de la Virgen, son aquellos que imitan sus virtudes. Estas actitudes o virtudes son las siguientes: vivir abiertos a Dios y a su voluntad, manifestadas en los acontecimientos de la vida, aceptar la realidad como nos viene dada y no estar todo el día protestando contra la misma. Ser capaz de reconocer en Jesucristo la presencia auténtica de Dios. El Concilio Vaticano II pedía que al ser honrada la Madre, sea mejor conocido, amado y glorificado el Hijo, y a la vez que sea el mejor cumplido sus mandamientos.
Sería falsa una devoción a la Virgen que no nos condujera a Cristo. Sería falsa una oración a la Virgen que no nos llevara a participar de la oración por excelencia, que es la Eucaristía. No basta con decir, voy a la iglesia y rezo la Ave María o la Salve a la Virgen, y no me importa lo demás. La Virgen nos tiene que llevar a la iglesia, al encuentro con los discípulos del Señor, y sobre todo nos tiene que llevar a Cristo, su Hijo, que es el Salvador, y por tanto a la práctica y a la vivencia de esos signos sacramentales que nos hacen presente la cercanía de Cristo a nuestras vidas, como son los sacramentos, como es la oración por excelencia, que es la Eucaristía. Debemos imitar también la escucha de la palabra de Dios, como hemos dicho estos días, meditándola, guardándola en el corazón y poniéndola en la práctica en la vida, como hacía la misma Virgen María. Nos debe llevar también a orar en todo momento, descubriendo a Dios presente en todas las circunstancias. No solamente hemos de venir a orar ante la Virgen en los momentos de dolor, de sufrimiento, también en los momentos de alegría, a dar las gracias, a sencillamente a estar a su lado. Dios y la Virgen no son para unos momentos determinados, son para todos los momentos de la vida. También debe llevarnos la devoción a la Virgen a vivir cercanos a las necesidades de nuestros hermanos y a solidarizarnos con ella. María no vivió solo para sí misma. Estos días hemos contemplado cómo era una mujer encarnada en una realidad concreta, porque ella era mujer, era esposa y era madre, y vivía y se desvivía por hacer la vida lo más agradable posible a aquellos que vivían en su cercanía, como eran su esposo José, su hijo Jesús. Pero también el Evangelio nos la presenta atenta a las necesidades de los demás, como es cuando se entera que su prima Isabel está de parto, va a su pueblo después de una larga caminata por la montaña de Judea a asistirla, a atenderla, y se preocupa de aquellos novios en las bodas de Caná que no tienen vino, y le pide a su hijo Jesús que haga algo por ello para que no se les fastidie la fiesta. Es decir, vive atenta a las necesidades de la gente. Algo así también nos tiene que pasar a nosotros. La devoción a la Virgen nos debe sencillamente abrirnos a compartir con la gente sus problemas, sus dolores, sus angustias, sus esperanzas. No vivir cerrados solo en nosotros. La devoción al escapulario, como otras muchas formas de piedad mariana, nos recuerdan que la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a imitación de los fieles, porque en su condición concreta de vida ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Y ahí está la respuesta que ella da al ángel cuando la visita, y le dice que va a ser madre del Señor, y a pesar de que tiene muchas dudas, al fin termina diciendo, aquí está la humilde esclava del Señor. En principio el escapulario era un vestido superpuesto que llevaban los monjes durante el trabajo manual. Con el tiempo se le fue dando un sentido simbólico, el sentido de llevar la cruz de cada día como discípulos y seguidores de Jesús. En algunas órdenes religiosas, como es el caso del Carmelo, el escapulario se convirtió también en signo de su manera de ser y de vivir, de formar parte de la orden de la Virgen y, por tanto, en una manifestación de la dedicación de los carmelitas a María, la Madre del Señor. Y por tanto el escapulario expresa la confianza en la protección materna de la Virgen, así como el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo y a los demás. En la Edad Media muchos cristianos quisieron asociarse a las órdenes religiosas fundadas entonces, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, y lo hacían por medio de cofradías o hermandades. Todas las órdenes religiosas quisieron dar a los laicos un signo de su afiliación y participación en su estilo de vida y en su espiritualidad. Ese signo era una parte de su hábito, la capa negra entre los dominicos, el cordón blanco entre los franciscanos, el escapulario de la Virgen entre los carmelitas. En este sentido, el escapulario nos introduce en la fraternidad del Carmelo, una comunidad de religiosos, religiosas y laicos presente en la Iglesia desde el lejano siglo XI, y nos compromete a vivir el ideal de esta familia religiosa,
la amistad íntima con Dios en la oración, vivir en obsequio de Jesucristo, sirviéndolo lealmente y con limpieza de corazón. Y nos presenta el ejemplo de los santos del Carmelo como modelos de vida cristiana, así como su protección e intercesión por nosotros. Y expresa también el escapulario la fe en el encuentro con Dios, en la vida eterna, mediante la ayuda y la intercesión y protección de María. En el Carmelo la Virgen es vista como aquella que en la vida ayuda, en la muerte protege y más allá de la muerte nos salva, porque nos muestra a Cristo su Hijo, que es el que nos trae la salvación. Y es lo que expresa la imagen de la Virgen del Carmen con el niño Jesús en su brazo. Viene a decirnos que ese niño nacido de sus entrañas, al que ella gestó, es el Salvador, el Hijo de Dios. El escapulario, queridos amigos, no es ni un objeto para una protección mágica, no es un amuleto, como si por el mero hecho de llevarlo ya tenemos conseguida la salvación y pudiéramos permitirnos todo tipo de vida. En este sentido no es garantía automática de salvación. La salvación no se nos da porque llevemos o dejemos de llevar el escapulario, sino por la aceptación de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de María, como manifestación definitiva de Dios a la humanidad. No es, por tanto, el escapulario una dispensa para no vivir las exigencias de la vida cristiana. Por el contrario, nos exige buscar siempre el reino de Dios y su justicia, como hizo la Virgen María, y llevar a la práctica los mandatos de Dios. Llevar el escapulario nos tiene que llevar a hacer nuestra esa disponibilidad de María. Aquí está la esclava del Señor. Para acabar, recordaros que el Papa Juan Pablo II, que se gloriaba de llevar el escapulario, en la celebración de los 750 aniversario del escapulario nos recordaba que dos son las verdades evocadas en el signo del escapulario. Por una parte, la protección continua de la Virgen Santísima, no solo a lo largo del camino de la vida, sino también en el momento del tránsito hacia la plenitud de la gloria eterna. Por otra parte, la conciencia de que la devoción hacia ella no puede limitarse a oraciones y obsequios en su honor en algunas circunstancias, sino que debe constituir un hábito, es decir, una tesitura permanente de la propia conducta cristiana, entretejida de oración y de vida interior, mediante la frecuente práctica de los sacramentos y el concreto ejercicio de las obras de misericordia espirituales y corporales. De este modo, el escapulario se convierte en signo de alianza, de comunión recíproca entre María y los fieles. De hecho, traduce de manera concreta la entrega que Jesús desde la cruz hizo a Juan y en él a todos nosotros, de su madre, y la entrega del apóstol predilecto y de nosotros a ella, constituida como nuestra madre espiritual. Por tanto, queridos amigos, que nuestra devoción a la Virgen del Carmen, ese llevar el escapulario, nos comprometa de verdad a una vida seria, de vida cristiana, que hagamos del Evangelio nuestro proyecto de vida, que hagamos de la conversión una forma también de vivir en la medida en que nos lleva continuamente a volver hacia Dios, que realmente la devoción a la Virgen del Carmen, llevar el escapulario, nos sitúe como se situó ella entre los discípulos del Señor, de su Hijo Jesús, aquellos que escuchan la palabra de Dios, la guardan en el corazón, la meditan y la ponen en práctica en la vida.